Esto es América en Crisis, un espacio semanal de la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. A continuación habrá un comentario sobre el proceso electoral en Estados Unidos y luego una entrevista sobre la campaña de la prueba en Chile que condujo a la aprobación justamente de una asamblea constituyente. La semana que viene estarán con nosotros Laura Carcen y Alina Duarte para hablarnos del proceso electoral en los Estados Unidos, todo él. Eh, mm, Luego Miguel Tinker, un investigador venezolano que eh, está hoy en universidades estadounidenses, dándonos un panorama, tiene una larga trayectoria y nos dará un panorama sobre el conjunto del continente. A continuación, Mateo Flores, un organizador juvenil ecuatoriano, candidato a la Asamblea Nacional de ese país, nos habla sobre uno de los procesos más interesantes de nuestro continente y que suele pasar invisibilizado. Y mm, luego una pequeña mesa redonda sobre las elecciones municipales en Brasil que adelantan ya las nacionales, organizada por la oficina de la propia Fundación Rosa Luxemburgo allí. Bueno, Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Óscar de Pablo y esto es la serie de América en Crisis que nos trae la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo. Hoy, martes 3 de noviembre, está teniendo lugar una de las elecciones más excepcionales y extrañas que ha tenido lugar en Estados Unidos en la memoria reciente. Esto es particularmente interesante para empezar porque Estados Unidos sigue siendo el la potencia hegemónica en el sistema mundial, en el continente americano y en todo el mundo. Entonces, lo que pase ahí sigue siendo muy relevante para todos nosotros. Como decía el poeta Roque Dalton, el presidente de Estados Unidos es más presidente de mi país que el presidente de mi país. Y eso se aplica por lo menos a toda América Latina. Estas elecciones tienen lugar en medio de, obviamente, la pandemia del COVID-19, que ha enrarecido toda la situación mundial, ¿no? Ha puesto al desnudo todas las contradicciones de la sociedad prácticamente en todos los países. Los distintos políticos han tenido diferentes respuestas. Trump en particular, con tal de mantener su propio prestigio de éxito, ha negado la importancia del COVID-19, en parte porque no quiere una intervención del Estado en la vida social, o mejor dicho, de la sociedad misma en la vida social, quiere que la vida social se resuelva eh, por los medios privados del mercado y nada más, y alimentado por ello, ha negado la importancia del COVID-19, justo cuando esta enfermedad crece y crece y crece, particularmente en Estados Unidos. Por el otro lado, los demócratas pueden presumir de la muy básica y elemental virtud de querer obedecer a los científicos, llaman a la gente a usar cubrebocas, no niegan la importancia de esta enfermedad, etc. Entonces se ha convertido en un factor político de primer orden el COVID-19. El otro gran factor que está afectando estas elecciones son los movimientos sociales en torno a la brutalidad policíaca y a la opresión especial de la población negra. Durante el año, el asesinato de ciudadanos negros como George Floyd en Minneapolis y Breonna Taylor en Kentucky han han detonado enormes protestas masivas al respecto, ¿no? Desde luego, ambos partidos han reaccionado cada uno a su modo. Los demócratas no han tenido ningún problema en darle un acuerdo verbal ritual a la idea abstracta de la igualdad racial, ¿no? Entonces, dicen que desde luego están por superar o avanzar hacia la igualdad racial, que quieren reformar a la policía, etc. Mientras que los republicanos de Trump
En general dicen que es una amenaza terrible estas movilizaciones y que deben ser reprimidas brutalmente y que porque si no ponen en riesgo el modo de vida tradicional. Trump directamente ha apelado a los prejuicios racistas, especialmente de los suburbios, diciéndoles que si ganan los demócratas, va a pasar algo horrible, que es que la gente pobre de color se va a mudar a sus vecindarios y les va a quitar todo valor y toda calidad de vida, ¿no? Apelando pues directamente al racismo. Todo esto ha hecho que haya una enorme, inusual polarización. Ambos partidos contendientes, demócratas y republicanos, hablan de una amenaza existencial al modo de vida americano si su contendiente gana. Ambos dicen que serán las elecciones más importantes en la vida de los votantes, ¿no? No sé cómo saben cómo van a ser las elecciones siguientes, pero bueno, el hecho es que los dos partidos lo dicen. Desde luego hay que poner esto un poco en perspectiva. Ni el racismo, ni en general el imperialismo apoyado en la ideología de la supremacía blanca son cosas que haya inventado Trump o que en realidad los demócratas no compartan. Bajo el gobierno de Obama, los asesinatos policíacos de personas de color eran tan comunes como lo son ahora, las deportaciones de migrantes eran tan comunes como lo son ahora, tácticas terriblemente inhumanas como la separación de familias migrantes empezaron precisamente bajo Obama, aunque Trump las heredó y las defiende con ardor. Y también la otra cara, la cara exterior de esta supremacía blanca, es algo que tiene raíces estructurales más profundas que la división entre partidos. La idea de que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en cualquier país del mundo según sus intereses y a pasar por encima de las instituciones democráticas de cualquier país, especialmente de los países antiguamente coloniales, que en general son de gente de color, pues es algo que ya venía pasando, que ha pasado desde siempre bajo administraciones, sean demócratas o republicanas. Bajo el gobierno de Obama, cuyo vicepresidente era Joe Biden, por ejemplo, tuvo lugar la invasión de Libia y la destrucción de las instituciones de Libia que llevaron al hundimiento de ese país en el caos. También Estados Unidos orquestó el golpe de Estado de Honduras, que destituyó un gobierno democrático e impuso un gobierno derechista. Tanto como el gobierno de Trump orquestó con los mismos pretextos el golpe de Estado de Bolivia. Entonces, digamos, esta ideología de que Estados Unidos tiene derecho a intervenir en cualquier país, especialmente, como digo, en los países, digamos, no blancos, es común a los dos partidos. Sin embargo, ¿por qué creo que es muy importante poner atención a estas elecciones? Estados Unidos pasa por un momento de decadencia histórica de su hegemonía. Ya no es aunque sigue siendo con mucho la potencia militar más poderosa del mundo, ya no es la primera economía del mundo. China lo supera. Y Europa también es cada vez más competitiva con respecto a Estados Unidos, aunque hay una gran contradicción entre este declive económico y su hegemonía militar. Del mismo modo, la demografía estadounidense cambia rápidamente, ¿no? Las llamadas minorías dejan de serlo y la llamada mayoría blanca también deja de serlo rápidamente. Entonces, en este contexto, lo que vemos ahora, una polarización que podría convertirse en una ruptura en la cúpula, creo que podría correrse hacia abajo y convertirse en un verdadero proceso de transformación profunda social, ¿no? Que vaya más allá de las intenciones originales de los actores políticos originales. Así ha ocurrido a todos los procesos revolucionarios o incluso simplemente en las transformaciones sociales, que siempre trascienden el punto de partida de sus ideológico, de sus iniciadores. Entonces, que la gente acepte mayoritariamente el racismo abierto, descarado, cínico de Donald Trump, o bien exija que por lo menos se le ponga una sordina de retórica progresista, puede llevar a algo que vaya más allá de eso. En este caso, creo que por lo tanto hay que entusiasmarnos con una victoria de Joe Biden. No es lo que estoy diciendo. Creo precisamente que en estos momentos de ruptura, de crisis social, que puede convertirse en verdadera
transformación social profunda, es cuando más tenemos que estar alerta de nuestra propia identidad política, de nuestros propios valores como movimiento social. En particular, por ejemplo, si estamos de acuerdo que uno es el partido del imperialismo relativamente democrático, liberal, pero racista en el fondo, y el otro es el partido del imperialismo descarado, abiertamente racista, chauvinista, etc., no podemos confundirnos y olvidar que nosotros no somos imperialistas o proimperialistas de ninguno de los dos estilos, aunque, como digo, hay que estar pendientes de lo que esta polarización pueda producir. Pues ahora pasamos a otros temas de esta América en crisis. Estamos pendientes del conteo que empieza hoy en la noche y terminará en los siguientes días. Pongamos atención pues a lo que pasa en Estados Unidos. Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de nuestra mesa de análisis América en crisis. Y esta semana tenemos invitada a Camila Sastre Díaz. Ella es chilena y está en este momento en Santiago. Y vamos a conversar acerca de un tema que ha golpeado a América Latina en los últimos días, que ha estremecido un poco el continente, que es la votación, el referéndum que se llevó a cabo en Chile, en el cual se ha aprobado iniciar un proceso constituyente, el cual redacte una nueva constitución para Chile, reemplazando la constitución que había dejado Pinochet desde 1980. Entonces, esto es una parte importante porque Chile y esa constitución precisamente fue la base del neoliberalismo en prácticamente uno de los primeros herramientas legales que estableció el neoliberalismo como un mecanismo, una forma, un sistema en América Latina. Por lo tanto, este proceso que se está dando en Chile tiene cierta importancia para todo el continente y en especial también para México, dado que pues, hoy día la discusión en todos los países es sobre esto. Claudia es historiadora y antropóloga, estudia en Perú, tiene esta doble nacionalidad casi, digamos, de estar allá y acá, entonces eso le permite tener una mirada un poquito más amplia que la que tienen las personas que están solo en un país o algo así. Ella además durante este plebiscito fue activa participante de Chile Decide, que era una de las organismos que estaban impulsando el apruebo, y además durante la elección de hace una semana, hace unos días, fue apoderada de mesa en Santiago, por lo tanto conoció de cerca todo el proceso y puede hablarnos con sensibilidad respecto a cómo los chilenos enfrentaron esta situación. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Camila, hola. Camila, perdón. Perdón. Camila, ¿cómo Bien, has estado? bien contenta, estamos todos acá un poco todavía como ahí bajando del columpio de la alegría, digamos, de lo que pasó el día domingo. Creo que a todos nos sorprendió muchísimo los porcentajes de votación. Había una cierta idea de que podía ganar el apruebo. Creo que había un poquito más de resquemores respecto a la Convención Constitucional, que es que fue el órgano que se decidió para redactar esta nueva Constitución. Pero la verdad es que los porcentajes nos sorprendieron a todos. Casi 80% la verdad lograron las dos opciones, así que muy, muy, muy contento. ¿Por qué crees que se dio esta votación tan amplia para el apruebo en un país que en general se ha caracterizado por ser bastante conservador en los últimos años? Mira, yo creo, estaba analizando un poco la situación, yo además de escribo más o menos un poco activo para un medio de una ONG en Perú que se llama Servicio de Estudios Rurales, Noticias SER, y estuve revisando los resultados y dentro, digamos, de esa crónica que escribí, me parece que para mí es muy fundamental tener conciencia de que el estallido que ocurre el 18 de octubre del año pasado
es un resultado de una serie de movilizaciones sociales. Creo que también un poco la mirada historiadora me da esta mirada un poco a largo plazo, ¿no? Y la verdad es que yo, por lo menos personalmente, desde el año 2005 que participo activamente en los movimientos estudiantiles, y ahí empiezas a ver un largo proceso de recorrido con hitos de movilización y a los que se suman los movimientos, digamos, de las zonas de sacrificio, el movimiento del pueblo mapuche. Entonces te das cuenta que finalmente esta consigna que se levantó el año pasado de que no son 30 pesos, haciendo referencia al alza del pasaje, sino que son 30 años, realmente tienen sentido de una sociedad que está cansada de una serie, digamos, de abusos, de la desigualdad social, y además de ello, de que para poder acceder a vivir dignamente tenemos que endeudarnos muchísimo. O sea, acá en Chile sí hay un buen sistema de salud, pero un sistema de salud privado y que se paga muy caro. Entonces, y así con la educación y un montón, digamos, de cosas. Entonces, realmente aquí buena parte de la población para poder acceder, digamos, a vivir bien, tiene que endeudarse muchísimo. Entonces, creo que eso fue lo que terminó finalmente reventando el año pasado, el 18 de octubre, eh, y, y se traduce finalmente en los resultados. Creo sí personalmente que me hubiera gustado que la participación hubiera sido más alta, pero fue la votación más alta en Chile a nivel histórico, considerando que acá la votación, la inscripción es automática. Al cumplir los 18 años todos pasamos a tener la posibilidad del derecho a voto, pero nuestra participación no es obligatoria. Si quieres ir, vas a votar. Entonces, que hayamos alcanzado más del 50%, me parece que igual es una participación alta y se traduce finalmente en todo este malestar, digamos, esta necesidad de expresar de que ya no más, que queremos algo, que queremos un mejor porvenir. Si uno mirara esas participaciones, ese nivel de participación que es el 50%, es una participación bastante baja, digamos, en comparación con, no sé, la elección que tuvimos hace poco en Bolivia, donde pues, bordean los 80%, o en Argentina, donde pues, también está muy cerca del 80%. Incluso en México, los porcentajes de votación para cosas que parecen menos importantes son muy altos. ¿Tú ves que la gente tenía miedo con el tema de la pandemia a salir a votar? Que esa sea como una de las grandes variables que explique que uno puede ver, o que uno vio, digamos, en las imágenes, mucha alegría, muchas ganas de festejar, incluso la gente se fue después a la Plaza de la Dignidad a celebrar, pero realmente cuando uno empezó a observar los índices de votación, es una votación bastante baja, digamos, para el promedio latinoamericano incluso. Entonces, ¿crees que es solo la pandemia o que realmente ahí también hay una situación de desafección finalmente con el sistema político? O sea, finalmente hay un 50% de la gente que no va a participar, incluso con algo tan importante como podría ser la redacción de una nueva constitución. Yo creo que hay varios factores. Hay uno, por ejemplo, no sé cómo es específicamente en Bolivia y en México, pero yo sí sé que en Argentina y Brasil el voto es obligatorio. O sea, y insisto en ese elemento, o sea, acá hay una decisión, digamos, del 50% de la población. Ahora, ojo, el padrón no está actualizado. Se señala que aproximadamente 1 millón de personas que están inscritas en el padrón hoy en día, muchas de ellas están muertas, y que entonces el padrón en vez de 14 millones debería ser alrededor de unos 13 millones. Entonces ahí también subiría un poquito más el porcentaje de participación. Pero aquí quiero hacer referencia de que aquí hay un tema de que no es obligatorio para nosotros ir a votar. Entonces, ese también es un elemento clave. Respecto a lo de la pandemia, creo que en parte sí hubo eso. Desde mi experiencia, digamos, como apoderada de mesa, a las 8 de la mañana en el colegio que me tocó ser apoderada, había ya una fila. A las 8 de la mañana se abren las mesas de votación y ya había una fila para poder ingresar. Es importante, sí, acá que las mesas
el 75% de las mesas que se constituyeron el día anterior. Y eso era un muy buen indicador para el servicio electoral, porque demostraba un interés en que las mesas se constituyeran rápidamente para que la gente pudiese asistir a votar. También es un indicador importante a tener en consideración. Aumentó aproximadamente entre un 20% ese porcentaje, porque el día antes de la votación acá en Chile, no sé cómo es en los otros países, los vocales de misa se tienen que presentar en los locales de votación para tomar, digamos, como poder, digamos, del rol que les va a tocar cumplir al día siguiente, y ahí se eligen, digamos, también los cargos, quién va a ser presidente, quién va a ser secretario, y eso fue muy alto el día sábado. Y las mesas se constituyeron rápidamente el día domingo. En el local, por lo menos de votación estaba yo, las mesas casi todas se constituyeron por las personas que estaban convocadas a ser vocales. No hubo que pedirle a alguien que se quedara a ser vocal ni nada. Y lo que te digo, había fila. Y las filas entre las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente tenían una hora de espera fuera de los locales de votación para ingresar. O sea, había un interés por participar. Después de las 2 de la tarde, o sea, a la hora ya del almuerzo, empezó a bajar el flujo, y lo interesante es que ese era el momento en el que estaban convocados a votar los adultos mayores. Yo creo que hay varios adultos mayores que decidieron en esta oportunidad no acercarse a votar. Y se vio también en la cantidad masiva de personas jóvenes que se acercaron a votar, y muchas de ellas que votaban por primera vez. Y por otro lado, creo que no deja de ser importante mencionar que igual había un cierto sector minoritario, pero lo había, que llamaba a no votar. Y la consigna de ellos era: yo no voto, me organizo, y que hace mucha referencia a una discusión en torno de que el plebiscito fue resultado de un acuerdo político que dejó de una u otra manera de lado a la gente que estaba protestando en la calle. El plebiscito fue resultado de un acuerdo político entre los partidos políticos que están súper deslegitimados acá en Chile. Entonces había una desconfianza de un sector, digamos, hacia el plebiscito, y que, debo decir, se traduce hoy en día, de nuevo, a pocos días del plebiscito, a que muchas personas de los partidos políticos, deslegitimados, muy criticados por la sociedad, se están empezando a postular como constituyentes. Y el clamor de la ciudadanía es decirle: no has entendido nada, lo que nosotros no queremos es que tú nuevamente, que estuviste 30 años, que no hiciste nada por nosotros, vuelvas a estar, digamos, escribiendo la nueva constitución. Sí, es interesante, uno revisa las cifras, por ejemplo, esta convocatoria al plebiscito se estableció en noviembre del año pasado, y la establecieron dos instituciones una que tenía un 2% de apoyo de la población, que era el Congreso, y otra que tenía el 6% de apoyo de la población. Entonces era como, sumaba casi nada frente al 90% de la población que quería otra cosa. Es interesante ese tema de la participación. Ahora también es interesante, creo yo, en el plebiscito, cómo fue modificándose el escenario, el mapa electoral mismo. O sea, como esta introducción que tú nos dices de jóvenes, pero también de estas condiciones de clase que no se habían de alguna manera visto en plebiscitos anteriores, bueno, plebiscitos, sino que en elecciones anteriores, donde las comunas pobres votaron mayoritariamente por el apruebo, por sobre el 80%, incluso la mayoría de ellas, por sobre el 80%, y vemos cómo las comunas ricas, bueno, algunas, no todas las comunas ricas, o sea, no todos los que votaron rechazo son comunas ricas, pero en general las comunas ricas votaron por el rechazo. Estas tres grandes comunas santiaguinas, sobre todo, donde viven, como en Dubái, por ejemplo, que también votó rechazo. Sí. Entonces los vemos y vemos esa diferencia marcada. En estos sectores populares, por ejemplo, muchos jóvenes realmente que no habían votado nunca, eso tienes mucha razón, se incorporaron. ¿Cómo ves este escenario? Primero hablemos del escenario electoral, porque eso es un tema que me interesa, para después ir sobre el tema que creo que es mucho más importante, que son los movimientos sociales en este momento. Sí. Pero ¿cómo ves este escenario electoral de cara al 11 de abril?
que es la fecha en la cual se van a elegir a estos constituyentes, y un escenario electoral que además tiene plazos fijos. De aquí al 11 de enero ya tienen que estar listas las mesas, las listas de participantes en este proceso electoral. Es muy corto, digamos, el periodo, pero ¿cómo tú lo ves? ¿Lo ves muy, muy inestable? ¿Lo ves como mucho más claro? Se ha llamado, por ejemplo, desde la oposición, se ha llamado a generar una sola lista eh, en- por el apruebo, por una constitución, pero otros sectores no quieren esta sola lista, sino que quieren varias, y así, cuéntame, ¿qué te parece? ¿Cómo crees que va este proceso electoral? Respecto a la participación, creo que es súper importante mencionar, y ahí es interesante empezar a burguetear en los resultados. Lo que tú mencionas de las tres comunas, bueno, el apruebo a nivel nacional arrasó. En ninguna región del país ganó el rechazo, en todas ganó el apruebo. Con la excepción de la comuna de la Araucanía, que sí, ganó el apruebo, pero el porcentaje fue menor, digamos, entre el rango y rango, ¿ya? El resto de las comunas también ganó, y en la zona norte ganó muchísimo el apruebo con porcentajes muy altos. Y en la región metropolitana también ganó el apruebo, con la excepción de estas tres comunas que tú mencionabas. Bueno, a nivel nacional hay 5 comunas donde ganó el rechazo. Una es Colchane, al norte, en la zona norte, que colinda en la frontera con Bolivia, que es muy llamativo que salió el abogado, el alcalde de la comuna, a decir que por favor no lo estigmaticen a ellos. Y hay una pequeña como panorama de qué es lo que pasa ahí, que son muchas familias donde hay mucho adulto mayor y donde sus hijos y nietos en realidad están viviendo en Alto Hospicio, en Iquique. Entonces hay un tema ahí también etario que sería interesante. A mí parece, todavía yo no he visto resultados a nivel etario, no sé cómo los va a sacar el CERVEL, pero me parecería interesante contrastarlo con lo que pasó en el Brexit en Inglaterra, por ejemplo, donde realmente el grueso de la población mayor votó por salir de la Unión Europea, mientras que la población joven quería mantenerse en el Brexit. Un tema, digamos, ahí más o menos tradicional, o sea, de que la gente mayor trata de mantener un status quo y miedo a la incertidumbre, la verdad. Que en otras encuestas que han habido acá, previa al plebiscito, sí mostraban de que la población joven quería cambios, versus, digamos, empezaba a disminuir, digamos, este deseo por el cambio a medida que, digamos, íbamos avanzando en la edad. La otra comuna donde ganó el rechazo es la Antártida, que claro, eran 31 votos los que hubo ahí, pero claro, es una comuna altamente llena de gente que es parte y miembro de las Fuerzas Armadas, por lo cual tenía cierta lógica. Y las otras tres comunas donde ganó el rechazo fue Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, que son comunas donde vive la élite del país. Y ahí quiero hacer mención a una encuesta que salió 2 semanas antes del plebiscito. Es una encuesta que fue enviada a hacer por un directorio de gerentes que existe acá en el país, donde le preguntaban a la elite cuál era la percepción que ellos tenían, digamos, de la sociedad chilena, y era una percepción totalmente errónea. O sea, señalaban, por ejemplo, que la clase media era el 50% de la población, cuando en realidad, y que las clases acomodadas eran el 33% del país, cuando en realidad la elite es en realidad un porcentaje minúsculo, y aquí voy a buscar Pero, el pero, porcentaje. pero ¿Sí? estos datos de desapreciación, digamos, de falsa apreciación sobre la realidad local, afectan al país completo. Claro, porque O son sea, ellos no es también, solo es la un elite tema que de la élite, sino decide. que no es solo la élite, sino que también son los sectores medios y los sectores populares, los que, por ejemplo, una buena parte de los sectores más pobres de Chile se cree también de clase media. Claro, pero el tema es que la elite, al tener esa percepción, son ellos también los que gobiernan el país. Entonces ese elemento también a mí me parece que sí, hay, como tú dices, una errónea percepción de todo el país, que creo que igual desde el 18 de octubre empezó como a sacarse un poco el país esta máscara y darnos cuenta que realmente éramos un país pobre,
y que con la pandemia se nos enrostró en la cara. Pero lo que me parece preocupante es que la elite, que es quien gobierna el país, tenga esa percepción errónea. A ese detalle quería ir. Y respecto a lo último que quería hacer mención respecto a los resultados de la participación y de los resultados, digamos, de la elección, es que es lo que pasó en las comunas más pobres de la región metropolitana. Allí el apruebo casi sacó el 90%, al igual que las zonas de sacrificio que se le llama, que son comunas que están muy vinculadas con la minería, o sea, no vinculadas, sino que ahí se desarrolla la minería, son comunas que están afectadas por la extracción minera, o como Quintero y Puchuncaví, que ahí no se extrae, pero son enclaves donde está lleno de empresas donde se procesa finalmente los minerales. Ahí en la prueba alcanzó los 90%, o sea, te está mostrando finalmente una población que está cansada de las condiciones de vida que tiene. Y, por ejemplo, en la comuna que sacó el porcentaje más alto en la región metropolitana de la prueba, que fue Renca, el porcentaje de votación casi llegó, o sea, el porcentaje de participación aumentó en un 15%. Estamos hablando de comunas pobres, donde la verdad de las cosas, creo yo, esta participación te muestra un deseo de cambio, que no deja de ser una anécdota. O sea, no es una anécdota, es muy importante. Sí, vamos, una última cosita respecto al tema electoral, para después pasar como a los movimientos sociales y más bien cómo desde abajo se está percibiendo este proceso. Pero sigamos con lo de los partidos. ¿Cómo ves a los partidos de izquierda o a los de derecha, digamos, al sistema electoral político en su conjunto frente a esta situación? Porque, por ejemplo, hay una parte de la derecha que, de cierta forma, no sé, más o menos comprometida con el asunto, llamó a votar por el apruebo. Más allá de que sus electores pues, puedan estar o no estar convencidos, hay ciertos personajes de la derecha, sobre todo aquellos que están buscando ser candidatos presidenciales o ser algún tipo de cargo de elección popular, hicieron esta apuesta por el apruebo, frente a otra derecha mucho más radical y conservadora, mucho más fascista, que en realidad salió con símbolos nazis a hacer su campaña por el rechazo. Entonces tenemos estos cambios que se están produciendo desde abajo, creo yo, en estas derechas, en esta derecha chilena. Creo que podría ser muy similar a lo que está pasando en México con las derechas. Pero tenemos también otros sectores que están bastante golpeados por el apruebo. O sea, la izquierda realmente fue incapaz de ponerse de acuerdo en general sobre muchas de las cosas, sobre una campaña unitaria, ha sido incapaz de levantar una plataforma realmente de lo que se quiere, ha sido bastante dubitativa con el tema de que en la próxima constituyente participen delegados del mundo indígena. Es bastante complejo el escenario también para la izquierda. ¿Cómo tú ves a estos actores? ¿Cómo los ves llegando a acuerdos? ¿Los ves de aquí al 11 de enero, que vence el plazo para inscribirse? ¿Los ves teniendo una plataforma o al menos una propuesta en términos de lo que signifique pisos mínimos en términos de lo que va a ser la nueva constitución? ¿Cómo estás leyendo tú el panorama desde esta perspectiva electoral? Yo creo que primero hay que mencionar y explicar de que la elección de constituyentes ahora que se viene, y que en realidad es muy corto el plazo, como tú dices, el 11 de enero hay que tener las listas, digamos, aprobadas con quienes van a ir, digamos, a esa elección, va a funcionar bajo la lógica de elección de diputaciones. Entonces, ahí el ingreso de los independientes es complejo. Entonces, ahí está, digamos, como la buena intención, voy a decirlo entre comillas, sin, digamos, ponerle nada, sino como decir la buena intención, de manera neutral, quiero decirlo, de los partidos de abrir sus listas a una mayoría amplia, más del 50% de que las personas que vayan en sus listas sean independientes.
¿Por qué me parece complejo, debo decirlo? Porque creo que acá no se trata, digamos, de diputaciones, sino se trata de la multiplicidad de ámbitos que existen en la sociedad. O sea, creo que tienen que estar representados, por ejemplo, los gremios de los artistas, los investigadores sociales, los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo esto se va a traducir en las listas? Me parece complejo, porque también hay toda una discusión acá de cómo los constituyentes les van a estar, digamos, rindiendo cuentas a los territorios. Esa es una de las grandes discusiones, de cómo finalmente el constituyente va a tener que estar constantemente vinculado al territorio y dando cuenta y llevando las preocupaciones de los territorios a ese espacio, a ese órgano constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo que soy investigadora social, no sé si mi constituyente va a estar preocupado de esas temáticas, y puede que en mi territorio yo sea la única que sea esas mis preocupaciones. No sé si se logra entender a lo que yo voy. Eso por un lado. Y la izquierda en este momento, tú lo mencionabas, o sea, hubo una multiplicidad de comandos, digamos, por la opción apruebo, no lograron ponerse, digamos, en crear un solo comando, como si, por ejemplo, pasó para el plebiscito del sí y el no en el año 88, donde solamente había un comando por el no y un comando por el sí. Acá no, estaba que Chile Decida, Chile Digno, y creo que unos dos más, además de diputados que quisieron hacer de manera independiente sus propias campañas, que era súper absurdo. Y eso también se demuestra en que nosotros ahora pronto también tenemos elecciones de alcaldes y la oposición, o sea, la izquierda no logró ponerse de acuerdo para poder hacer una lista única, y lo que se está optando ahora es por llegar a un acuerdo de lo que se denomina los pactos de omisión. O sea, por ejemplo, que el Frente Amplio lleve un candidato a alcalde en una comuna y la ex nueva mayoría, que era la antigua concertación, no lleve candidato. Entonces ahí como que la gente solamente puede optar por el candidato, finalmente opta por un solo alcalde, pero eso finalmente va a ser complejo. Y a nivel territorial los comandos también tuvieron problemas. Hubo ciertas comunas donde las bases de los partidos se llevan mejor y pudieron llegar a acuerdos y coordinarse, por ejemplo, lo de los apoderados de mesa, y en otras comunas donde no se llevan bien las bases territoriales y hubo todo un desorden finalmente de cómo, por ejemplo, tener apoderado en cada mesa. Eso, digamos, como por el panorama. Entonces, claro, ahora se viene un escenario complejo para la izquierda, de, uno, dar espacio a los independientes y la ciudadanía, de que no se repitan los rostros que están totalmente funados, por decirlo de alguna manera, que la gente no los quiere por ningún lado, y que le den cabida finalmente a voces y rostros nuevos, que realmente lleven las exigencias del pueblo y de la ciudadanía que estalló el 18 de octubre pasado. Sí, es interesante cómo el fenómeno del 18 de octubre podríamos leerlo como una especie de confluencia de múltiples actores y movimientos políticos y sociales, en términos de que todos los elementos que se habían dado sectorialmente, todo el tema de, por ejemplo, las protestas en contra de las AFP, que en México se llaman Afores, confluyen con los estudiantes, confluyen con el mundo mapuche, confluyen con el mundo feminista y logran esta gran explosión, digamos, del 18 de octubre. Pero en contraste, uno puede ver cómo los partidos, a partir del 18 de octubre, creo que han aumentado su fragmentación. Es bastante relevante. Y no solo su fragmentación, creo yo, en relación con otros partidos, sino que incluso dentro de las mismas agrupaciones han tendido también a disolverse o a fragmentarse aún más. Este es como una lógica, un viejo chiste de donde a ciertas agrupaciones se les dice que, bueno,
tienen 5 militantes y en 5 años más tienen 5 partidos. Cada un militante hace su propio partido. Entonces es bastante contradictorio cómo van estos caminos tan divergentes del mundo de la militancia política y el mundo, digamos, del activismo social, cultural, que está en la calle. Y entonces quería ir hacia allá, digamos, me parece más interesante, digamos, discutir sobre el mundo político, social, que sobre los partidos en este momento. Y lo primero es cómo crees tú que se va a plantear esta participación. Más o menos nos lo esbozabas algo, algunas dudas que tienes respecto a cómo van a llevar tu propio, digamos, los territorios a la constituyente. ¿Cómo crees tú que se va a desarrollar ese vínculo? ¿Cómo se va a establecer esta relación entre estas personas que van a estar redactando una nueva constitución y realmente lo que finalmente se está buscando desde los movimientos sociales, que es la participación? Porque finalmente no tiene ninguna gracia que vuelva a ser unos diputados que no le dan cuenta a nadie, que hablan por sí solos, que a los 2 días se separan de su partido y empiezan otra carrera independiente y que quieren ser presidentes, porque todos quieren ser presidentes en Chile, es como una enfermedad del mundo político, y entonces no le dan cuenta a nadie y tú te los encuentras totalmente desvinculados de aquellos electores que finalmente votaron por ellos. ¿Cómo van a hacerlo? Yo sé que para los diputados y para los electores es difícil. ¿Cómo lo hacen, digamos, los movimientos sociales, crees tú, para asegurar que las personas que estén electas, yo en lo personal, por ejemplo, no creo en los independientes, me parece que los independientes en realidad son el gran mito de la actual salida al proceso? Claro, cuando uno habla de independientes, claro, por ahí hay algunos que son simpáticos y están conectados con los movimientos sociales, pero por otro lado uno ve los independientes y hay un mundo de independientes que uno tiene sus reservas. La Sí. conocida doctora Cordero, por ejemplo, quiere postular como independiente, y así hay un mundo de independientes que son bastante dudosos. Entonces, esa es la duda que a mí a la distancia, digamos, se me aparece, porque además, desde el 18 de octubre del año pasado, se dio en los espacios territoriales un movimiento fuerte de cabildos constituyentes donde se discutió respecto a lo que se quería de esta nueva constitución. O sea, hay una cantidad de material, hay una cantidad de discusiones, hay una cantidad de documentos incluso que han sido generados desde las bases, desde la propia sociedad. ¿Cómo crees tú que esto se va a llevar hacia este espacio constituyente? Porque si no se lleva, finalmente lo que va a resultar va a ser una constitución hecha por ese 2% del Congreso y ese 6% del Poder Ejecutivo. Entonces va a ser totalmente, nuevamente, en contra de las grandes mayorías nacionales. Mira, respecto a lo de los independientes, yo también estoy súper de acuerdo con lo que tú mencionas. O sea, yo recuerdo que en enero aproximadamente, cuando inicialmente el plebiscito iba a ser en abril, el 26 de abril de este año, y fue corrido para el 25 de octubre de este año también, debido a la pandemia. Entonces, en enero, cuando todavía no se postergaba el plebiscito y estaba toda la discusión, surgió un partido, como un intento de partido político de independiente para poder, digamos, que varias personas del mundo, digamos, que no participan, digamos, del mundo del espacio público, que tienen una opinión pública que es considerada por la sociedad, participar en ese partido y pudiesen, digamos, tener una lista y no tener que estar pidiéndole como el favor a los partidos políticos para poder inscribirse y ser constituyente. Ese partido duró, como se dice acá, menos que un cambio, o sea, duró nada, duró creo que una semana con suerte. Y ahí surgió una gran discusión, en realidad, de que es cierto que una de las cosas que está en crisis hoy en día en Chile, y creo que a nivel de varios países, o sea, por ejemplo, yo lo veo también en Perú, digamos, donde estuve viviendo 3 años, y sigo conectada, digamos, allá por mis temas de investigación, existe una alta deslegitimidad en los partidos políticos,
pero el independiente no es la panacea, porque si tú eres constituyente, lo que vas a ir a representar no son tus intereses personales como sujeto individuo, sino que vas como representante de un grupo social y tú eres como un transmisor de esas exigencias de la sociedad. Por eso es súper importante una de las discusiones actuales de cómo el constituyente se va a vincular con el territorio, de cómo va a estar, digamos, retroalimentando, de cómo va a estar dando cuenta de la discusión que se están dando en ese espacio de discusión de la redacción de la nueva constitución. De cómo finalmente, por ejemplo, a mí, por decirlo de una manera, como a mi gremio está llevando, digamos, las exigencias de que hoy en día, por ejemplo, en Chile se redujeron las becas, digamos, para investigación, se están reduciendo todos los fondos, digamos, de investigación, en un momento en el que la ciencia se está demostrando la necesidad, digamos, de la inversión. O sea, si queremos ser también un país desarrollado, que es como el anhelo de Chile constantemente, tiene que también desarrollar su propia ciencia. Y no solamente la ciencia de las matemáticas, de la ingeniería, de la física, sino también de las humanidades, de poder comprender finalmente este país en el que vivimos. Y se nos están reduciendo los fondos a nada. O sea, el próximo año no hay becas de investigación. Y están, digamos, en peligro quienes ya se las obtuvieron, porque las condiciones de la beca exigen de que tú te vayas al país donde, al país donde te admitió la universidad, y las universidades hoy en día están cerradas por el tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo finalmente los constituyentes van a llevar ese reclamo de por ejemplo, te hablo desde mi espacio, o por ejemplo, o el mundo artístico, de cómo finalmente en Chile no se invierte nada en arte y en cultura, y cómo también es súper importante, digamos, para nuestro país? O sea, los sitios de memoria, que es el área donde yo estoy vinculada, también están viendo reducidos sus gastos de manera impresionante. El argumento del gobierno es la pandemia, pero la verdad es que si uno ve el programa de gobierno de Piñera, uno sabía que para allá íbamos con este tema. Entonces, cómo finalmente los constituyentes se relacionan con los territorios y las exigencias es un tema. No está resuelto para nada y es una de las cosas que yo creo que se van a estar discutiendo hoy en día. Pero insisto, o sea, yo tampoco creo que el independiente sea la panacea, porque vuelvo al tema con el que comencé: el independiente no es un sujeto que individualmente va a representar sus propios intereses, sino que representa al colectivo. Eso es lo más importante. Y sí, la verdad, para mí el mundo independiente es un mundo bastante móvil, bastante líquido, como podríamos decir en términos de Bauman. En Chile surgió, creo yo, como nuevos movimientos sociales, nuevos movimientos, sobre todo nuevos sujetos sociales, desarticulados del mundo político, que no los entiende, que no los comprende, que sigue siendo una política pensada como en el siglo XX, digamos, sigue siendo una política que no está de acuerdo con el siglo XXI, con formas de representación del siglo XXI. Desde los movimientos sociales, ¿cómo los ves? ¿Cómo crees que estos movimientos, cómo van a enfrentar una situación que los dejó? O sea, yo creo que el plebiscito fue bien tomado por los movimientos sociales en no oponerse al plebiscito. Me parece que era necesario. Pero de aquí en adelante, eso significó pasarle el protagonismo al mundo político. O sea, eso fue el resultado del plebiscito. Se hace un sí, un no, y se le da este protagonismo indebido, creo yo, a mi juicio, a este mundo político. Pero frente a eso, ¿cómo ves que vayan a reaccionar estos movimientos sociales? Los movimientos sociales que probablemente de aquí al 11 de enero se vean bastante excluidos del proceso, porque no tienen la experiencia para incorporarse como partidos, porque no tienen un buen diálogo con sus representantes políticos naturales, porque también tienen falta, creo yo, de
de liderazgos en muchos ámbitos, y porque también están peleados entre ellos, algunos, digamos, o sea, tampoco hay que idealizar estos movimientos sociales que surgen en Chile. Entonces, ¿cómo ves esta situación de exclusión que van a empezar a vivir cada vez mayor los movimientos sociales que hicieron posible este cambio, este plebiscito, que hicieron posible que se pensara en una nueva constitución? Hasta hace 2 años yo creo que era bastante poco, a pesar de que hubo intentos previos con Bachelet de hacer una nueva constitución, las condiciones reales, yo creo que muy pocos se lo esperaban hasta el 18 de octubre. Pero este plebiscito de alguna manera marca, yo creo que este fin del predominio de los actores de los movimientos sociales y la posibilidad real de que se retome el proceso por parte de estos actores políticos electorales. Entonces, ¿cómo tú ves a estos movimientos en este periodo, digamos, del 11 de enero al 11 de abril y posterior, durante el periodo de la propia redacción de esta nueva constitución? ¿Qué los ves haciendo y cómo los ves en la calle? ¿Cómo los ves manteniendo este espacio de poder finalmente? ¿O ves que de alguna manera van a enfrentar otras estrategias frente a los procesos que vienen? Yo creo que se abre o sea, la pregunta es cómo se conectan finalmente los movimientos sociales con los partidos. Creo que se comienza un proceso en el que como una plataforma, digamos, como los partidos políticos, también se abren, y creo que comienza un proceso de negociación, que creo que tiene que ser bastante... creo que aquí nadie debería estar imponiendo nada. O sea, ni los partidos políticos imponiendo porque tienen el sartén por el mango, ni los movimientos sociales. O sea, creo que tiene que ser un proceso bastante como fraterno, por decirlo de una manera. O sea, los partidos políticos tienen que ser capaces también de leer, y creo que estamos también en un momento en el que están leyendo todos los partidos políticos cómo está la situación. Voy a poner un ejemplo que me parece interesante, pero no demuestra nada mi tendencia política. Joaquín Lavín, que es un alcalde de derecha de una de las comunas donde ganó el rechazo, que se ha mostrado muy abierto a los cambios, pero tiene toda una trayectoria pinochetista hacia atrás que quiere poner abajo de la alfombra. Él señalaba hace una semana antes del plebiscito de que, teniendo el plebiscito, lanzaba su candidatura presidencial. Me llamó muchísimo la atención que el día lunes él dijo que casi postergaba su candidatura. Es un tipo que yo creo que demuestra esa necesidad de empezar a revisar y a pensar muy bien qué es lo que pasó el domingo, cosa que no ha pasado con otros caras rancias de verdad del periodo, digamos, anterior, como por ejemplo Mariana Elwin, que ya lanzó su candidatura para constituyente. Ella es del sector de la democracia cristiana, una centro-derecha, y sí, centro-derecha, la verdad, ella. Entonces creo que los partidos políticos, algunos partidos políticos, como por ejemplo el Frente Amplio, está como en un periodo como de reflexión un poco, de cómo leer, digamos, lo que pasó el domingo, porque más allá de que ganó el apruebo, creo que hay todo un tema, digamos, de repensar la estrategia política. Y en esa estrategia política es lo que yo voy, o sea, que tienen que ceder espacios, ceder de sus plataformas para dar cabida a los movimientos sociales, con las caras más representativas de esos movimientos. Va a ser un periodo de harta discusión, que por supuesto que va a implicar ahí varios roces finalmente entre dirigentes, digamos, políticos, pero tiene que ser un espacio muy, no quiero decir solidario, pero como de construir algo. El problema, creo yo, que tenemos encima ahora es que si este proceso no lo llevamos de manera correcta,
va a implicar una gran decepción para la sociedad chilena, si es que terminan redactando la Constitución los mismos actores de hace 30 años. Entonces es un escenario muy delicado, eso también quiero señalar. Y ahí van a tener los partidos políticos un gran rol de ser, digamos, sujetos abiertos de mente, de que lo que se dijo el otro día es que no quieren más de ellos también. Entonces también es como yo me resto un poco, me echo hacia atrás, digamos, como a la defensiva y le doy, digamos, la delantera a personas que no quiero decir que sean independientes, pero que sí son representativos de los movimientos sociales. Y un tema importante acá que quiero señalar y que no, que como también el proceso constituyente va a ser agradecido de quienes fueron actores protagónicos de esto. Los estudiantes, que son los que saltaban los torniquetes para que hubiera el estallido social, que empezaban las evasiones, no pudieron votar en esta elección. Quedaron fuera porque no tenían la mayoría de edad. Y cómo finalmente también el mundo estudiantil es parte de ese proceso. O sea, ellos fueron actores sociales clave en el proceso y están fuera hoy en día de toda esta discusión. Y al no estar tampoco en sus salas de clase, en sus patios donde se hacen las asambleas, también les complica su organización. Y otra cosa importante actualmente, una discusión que se está dando, es qué pasa con los que están detenidos sin ni siquiera investigaciones previas, que son los presos políticos de la revuelta, que ya cumplen un año de estar presos, y que terminan siendo presos políticos porque no tienen investigaciones encima, se les ha quitado desde marzo que no ven a sus familiares, y también fueron actores clave, digamos, de este proceso. Sí, yo en lo personal creo que tienes mucha confianza en los partidos políticos. Eh, ayer o anteayer veía una discusión entre un par de diputados del Frente Amplio, si no me equivoco, y, o sea, pues, el nivel de la discusión era de insultos y groserías para allá, groserías para acá, ni una idea, nada, y era así, no sé, la verdad, yo soy bastante más escéptico respecto a los políticos. Por lo tanto, por eso me interesaba mucho, lo que me interesa finalmente es cómo desde los movimientos sociales se elaboran eh, propuestas para revertir también un poco lo que en estos días, digamos, en estas semanas que quedan, para revertir un poco lo que fue el acuerdo, porque finalmente hay un acuerdo que establece que para ser aprobada la Constitución va a requerir 2/3 de los votos, que también estableció esta idea de, de que el sistema electoral fuera el mismo que para elegir a los diputados, dándole una primacía a los partidos, que también establece, con los 2/3 establece un veto, muy probablemente desde la derecha, cualquiera de los elementos que puedan ser cuestionadores del actual modelo. Entonces, yo soy un poco menos optimista respecto al rol de los partidos. Me parece que la O sea, calle va a tener un peso. Yo me imagino, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Diputados que está en Valparaíso, no sé, sesionando con afuera completamente rodeada, por ejemplo. O sea, yo creo que si no se dan ese tipo de situaciones, de aún mayor participación en la calle de las personas, y en la calle no significa solo las marchas, sino que también ocupar los espacios públicos, como fue todo el proceso de cabildos que se generaron post 18 de octubre, es muy difícil que realmente termine el resultado siendo como uno se lo espera. Ahora, como uno se lo espera, yo creo que tampoco hay que ser, finalmente es una constitución, y es una constitución que norma un marco bastante amplio respecto a la participación política, que
no significa eso que tenga que solucionar todos los problemas de los chilenos, pero es un rayado de cancha que de alguna manera equilibre las cosas, porque pues, sí estaban absolutamente desequilibradas desde los 80. Entonces, a mí me parece que yo en lo personal no sería tan optimista frente a los procesos que vienen, pero porque suelo ser pesimista. Mira, no, la verdad que no es de ser como, no es que soy súper confiada en los partidos políticos, para nada. Quizá a lo mejor tengo un mayor positivismo frente a ellos que en el caso tuyo, pero a lo que voy es que hoy en día el acuerdo ya fue, digamos. Hay cosas que se están, digamos, cambiando. Actualmente está en discusión el tema de los cupos reservados para los pueblos indígenas, por ejemplo. Pero a lo que yo voy es que tiene que haber un grado, digamos, de... Y eso es la verdad lo que espero. Ahí está mi confianza de que los partidos políticos sepan leer, digamos, la situación, sepan de que tienen que ir con una lista única, y aquí tienen que emprender su rol, digamos, como político. O sea, yo ahí vivido, o sea, está el movimiento social por un lado y están los políticos por otro, y los políticos tienen que negociar, y ahí van a tener que el Frente Amplio entrar a negociar con la ex nueva mayoría y tratar de ir con una sola lista para poder ir con el tema de los 2 tercios, que es un elemento importante para poder hacer los cambios que realmente el país está exigiendo. Y respecto a la calle, yo creo que o sea, la consigna es no soltar la calle, pero está complejo en el contexto pandémico. Claro, para el 18 de octubre hubo mucha gente que fuimos, me incluyo, a la Plaza de la Dignidad a conmemorar ese día, y fue, digamos, un flujo constante desde las 10 de la mañana hasta como las 8 de la noche, pero está complejo también. Por ejemplo, no es posible hacer llamados a convocatorias a marcha, digamos, a encontrarse en un espacio, a hacer intervenciones, porque está yendo en contra, digamos, de las medidas sanitarias. Entonces es complejo la demostración de fuerza, porque también en la calle es una demostración de fuerza de la ciudadanía. Eh, entonces, y eso debo decir que yo lo experimenté. O sea, por ejemplo, para el movimiento del año del 2011, del movimiento estudiantil, estuvimos meses en la calle y fue imposible mover un milímetro al gobierno. Estuvimos desde, no sé, abril hasta septiembre en calles con tomas, y fue durísimo mantener ese movimiento, y el gobierno fue durísimo, no se movió ni un... Recién obtuvimos algo cuando Bachelet empezó a decir que sí, que iba a hacer cambios en la educación, pero el gobierno de Piñera no hizo nada. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que me preguntan mucho en Perú, cómo, por ejemplo, la institucionalidad en Chile es tan fuerte, tan dura, que, claro, es importante las manifestaciones de fuerza en la calle, pero creo que ya en Chile era complejo hacer ese muñequeo, más aún actualmente con el contexto pandémico. Y por ejemplo, el tema de los cabildos, o sea, ya llamar a un cabildo a juntarse gente en una plaza puede estar contra las medidas sanitarias en algunos lugares. Por ejemplo, hoy día Temuco volvió a cuarentena, vuelve el viernes, digamos, mañana a cuarentena, no sé si el viernes o el lunes, pero dentro de estos días. Entonces, ¿qué pasa con los movimientos allá? Y hay zonas también que todavía están, digamos, con restricciones. Entonces, juntarse, discutir, está siendo complejo acá. Eso. Sí, sí, las condiciones pandémicas son complejas para, bueno, socialmente e individualmente también, Sí, que es un tema de nuestra propia salud mental. sí. Y bueno, para ir concluyendo, te quería preguntar sobre tu perspectiva de cómo ves este movimiento y cuál crees que es su impacto, o tal vez qué aprendizajes se deberían tomar desde América Latina respecto a lo que está pasando, en Chile. ¿Cuál es tu mirada y cómo se inserta en este contexto regional donde, bueno, tenemos situaciones bastante
como lo llamamos en nuestra mesa, bastante de crisis, digamos. Crisis en el sentido de crecimiento en algunos casos, pero crisis también en el sentido de problemática y de no saber exactamente hacia dónde vamos. Eh, ¿qué crees tú que enseña o que permite debatir este proceso que se está dando en Chile? Creo que lo que está pasando hoy en día en Chile, y no lo digo de, así como de creerme mucho el cuento, pero creo que lo que pasó en Chile está siendo mirado a nivel regional como, como un proceso interesante, digamos, a mirar de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en el país. O sea, por ejemplo, vuelvo a mencionar el caso peruano. La constitución que actualmente rige en Perú es la constitución creada por Fujimori posterior a su autogolpe, en la constitución del año 93, y para un buen sector de la población peruana, no mayoritario, pero sí un sector importante, es una situación esperanzadora, o sea, la posibilidad de que una sociedad se politice, no en partidos políticos, pero sí que esté politizada, que salga a las calles y que exijan cambio y mejoras en su calidad de vida, para ellos es bastante esperanzador. Me imagino que algo similar está pasando también en Colombia, o sea, están mirando, digamos, lo que está ocurriendo, además de que el modelo chileno era el modelo exitoso de la región, entonces también por otro lado, también hay un no entender de las sociedades, por ejemplo, la peruana, por ejemplo, que es también la que yo constantemente la estoy comparando, de qué es lo que pasaba, por qué Chile termina por estallar como estalló el 18 de octubre. Entonces, se dan cuenta que el modelo tampoco era la panacea. Creo que es súper interesante, muy importante que este proceso va a ser un proceso paritario. Eso a nivel, digamos, global, están todos mirando de que va a ser la primera constitución redactada por 50% hombres y 50% mujeres. Y también hay otro sector, creo, de América Latina que está viendo con preocupación, eh, y aquí hay que ser súper honesto de que puede que llegue gente que no sepa cómo redactar una constitución. Eso me ha pasado viendo, digamos, posts de personas que están un poco alarmadas. Y eso, la verdad, es pensar y no tener confianza en su propia ciudadanía. Yo creo que tenemos que tener confianza de que la ciudadanía la tiene clara también. O sea, el domingo hubo un recorrido de un canal abierto a la televisión chilena, donde la periodista iba preguntando constantemente a la gente, bueno, la gente está cansada, está aburrida, está impaciente porque las filas son muy largas, y la gente le respondía a todos, no, estamos tranquilos, sabemos que vamos a demorarnos en esta fila, pero nosotros consideramos que es importante votar. Y el discurso del miedo, del terror, la gente misma le dijo a la periodista que no, que ellos iban a estar ahí pacientemente esperando hasta que entraran a los lugares de votación. Y es una demostración de que la ciudadanía sabe qué es lo que quiere y cómo podemos mejorar este país. Y eso es lo que tiene que los partidos políticos saber leerlo para poder, digamos, dar cabida a los constituyentes correspondientes y correctos y que lleven los deseos de nosotros y nosotras y nosotros. Perfecto, muchas gracias por conversar con nosotros, Camila Sastre Díaz. Ahora sí lo dije bien. Perdón por la confusión al principio, pero... No, no te preocupes. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que es muy interesante el fenómeno chileno. Por ahí alguien planteaba que era como el último conflicto de la Guerra Fría. Yo creo que es al revés, que más bien es uno de los primeros grandes conflictos del siglo XXI. O sea, y eso es interesante, con nuevos movimientos, con nuevos actores, con nuevas propuestas, con nuevas formas de enfrentar los problemas. Y creo que en ese plano ha sido estos meses y este año casi, un poco más de un año, ha sido muy interesante respecto a la creatividad y al impacto que esta creatividad ha tenido en el mundo, en todo el mundo.
movimiento feminista, cómo llegó a tener una resonancia pues, casi en todo el mundo, cómo las discusiones, por ejemplo, sobre los fondos de pensión, creo que yo que se atizaron un poco en el continente, que eso es muy relevante porque en todo el continente prácticamente tenemos problemas con ese tema. El tema de la educación, cómo se retomó en muchos lados. O sea que además Los de movimientos ambientales. los movimientos ambientales, además de estas grandes discusiones que tienen que ver con la participación, que tienen que ver con la construcción de lo político, también vimos estas pequeñas, no pequeñas, sino que discusiones sectoriales, que eso creo que es uno de los grandes logros de los movimientos chilenos, que han sido capaces de engarzar las discusiones territoriales, locales, pequeñas, relacionadas con determinados problemas muy específicos, con la necesidad de construir un proyecto político más amplio que englobe y que permita solucionar todas las cosas de una vez y no ir parchando pedacito por aquí, pedacito por allá. Entonces eso me parece como también uno de los grandes logros. Bueno, muchas gracias por Gracias, conversar Seba. con nosotros. Espero podamos encontrarnos en alguna otra ocasión. Que te vaya Un muy, gusto, muy cuando bien. quieran. ¿Listo? Chao. Muchas gracias.